Bienvenidos al podcast de Protege tu Corazón. Somos María Luisa Estrada y Juan Francisco Vélez. Estaremos hablando contigo de las inquietudes típicas de un papá y una mamá en el día a día, de cómo hacer mejor las cosas para tener una familia sana y feliz, de aprender de los errores que hemos cometido todos y también de las buenas prácticas que nos han funcionado. Hola, ¿cómo están? Por aquí nuevamente con un tema que les va a encantar y que les va a sorprender al mismo tiempo. Resulta que hace unos días estuvimos siguiendo la fiesta del libro y la cultura que se llevó a cabo en Medellín, Colombia, que es un evento organizado por la alcaldía de la ciudad que convoca pues a toda la población de una manera increíble porque acerca la literatura, los cuentos, la poesía a la gente y pone a la gente en contacto con los autores y con muchas otras manifestaciones también de la cultura. Entonces, la verdad es que es un evento impresionante. Y ahí tuvimos la suerte, pues en todos estos diálogos que se van transmitiendo a través de YouTube, autores como Manuel Vilas, estuvo también Alejandro Gaviria y estuvo Sara. Y entonces Sara Jaramillo Klinker, que es a quien hemos invitado hoy, porque nos gustó muchísimo su historia, el libro también, que ya nos lo leímos, y pensamos, pues, perfecto para conversar con ella en uno de nuestros podcasts. Sara Jaramillo Klinker es colombiana, es además de Medellín, es periodista y escritora, trabajó en noticieros televisivos mucho tiempo y pues actualmente está realmente dedicada creo que a la escritura, ¿no? Y además tiene un negocio de especias que se llama Ábrete Sésamo. No sé, bueno, hola Sara, ¿cómo estás? Nos da muchísimo gusto que hayas aceptado nuestra invitación. Ay, María Luisa y Juan Francisco, la que está feliz de estar con ustedes hoy soy yo, que podamos aprovechar esta pandemia para atravesar barreras que de otra manera yo creo que no lo hubiéramos hecho y Exacto. poder hablar en torno a estos temas que nos convocan y nos interesan. Exacto, entonces buenísimo. No sé si me faltó contar algo de ti en el momento que te presenté. No, a rasgos generales. Eso es un buen primer aproximamiento. Exacto. Bueno, pues resulta que Sara tiene para contarnos muchas cosas porque Sara acaba de publicar en diciembre del año pasado un libro que se llama Cómo maté a mi padre. Y pues es una historia personal, es una especie de autobiografía, pero yo no voy a contarlo. Yo quiero es que Sara nos cuente. Entonces, pues vamos a conversar con ella de esto dentro del contexto que hemos venido trabajando, del tema de las emociones, de las pérdidas, de la comunicación y del externar estas emociones, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a hablar contigo, lo que nos quieras contar. Podemos empezar, me parecería buenísimo que nos cuentes cómo surgió lo del libro, qué te llevó a escribir. Mira, yo siempre desde pequeña he sido como muy lectora y cuando uno es tan lector, porque de verdad mi ritmo de lectura era impresionante, como que llega un momento en que uno reflexiona, pues todos estos libros los tuvo que escribir alguien. Qué bueno yo algún día poder escribir un libro. Yo desde chiquita tenía como esa idea rondando. Lo que pasa es que escribir un libro, pues cuando uno es chiquito, eso se ve es como el equivalente a ir a la luna más o menos. Pero bueno, eso estaba ahí, yo seguía con mi tema de lectura. Luego ocurrió esa tragedia, pues que ocurrió con mi padre y eso hizo que yo me refugiara aún más en los libros, como que era la forma que yo encontraba para desconectarme de la realidad, como cuando se volvía muy agobiante o muy dolorosa o me sentía muy sola o me sentía muy triste, yo siempre como que me encerraba a leer y encontraba que eso por lo menos me hacía olvidar un poco del asunto. Adicional a eso, yo sufrí mucho insomnio, sobre todo como los días, los meses posteriores a ese asesinato. Y cuando lograba dormir soñaba cosas muy fuertes y yo por esa época leía incluso toda la noche, o sea, yo me pasaba toda la noche leyendo, entonces era también como una manera de, como de embolatar ese miedo, además porque era muy miedosa en ese entonces y sobre todo me mantenía muy preocupada porque pensaba que el papá se me iba a aparecer por la noche. Y a mí eso no saben lo que me angustiaba, pues me angustiaba tanto que pasé muchas noches sin dormir pensando en eso. Con lo cual en los libros por lo menos me hacía olvidarlo.
Cuando, en la época del colegio, yo también recuerdo ser muy lectora. Yo fui una estudiante pues normal, ni la mejor ni la peor, como yo siempre digo, orgullosamente del montón, como somos pues, la gran mayoría. Pero sí recuerdo que yo leía mucho, mucho, mucho en el colegio, o sea, muy por encima de lo que nos pedían. Escribía algunas cosas, desafortunadamente yo soy como muy crítica del sistema educativo actual porque yo siempre digo que el sistema educativo siempre se concentra o en los que son muy buenos, porque son los que le hacen sacar la cara a los profesores, miren cómo lo estamos haciendo de bien. Y en los muy, muy, muy malos, pues porque hay que empujarlos como un poquito. Pero en los del montón no hay nadie que se fije, ni hay ningún profesor que se preocupe, porque bien que mal, el del montón va ahí con su pasito tuntún avanzando, ¿cierto? Pero bueno, tú del montón no podías ser porque te mantenías leyendo. Sí, pero mira que en el colegio ningún profesor se percató de eso. Incluso yo en el colegio escribía cosas y mantenía pues mis noticas y en los ejercicios de escribir siempre me iba bien, pero nunca ninguno se tomó el trabajo de decirme, venga, yo veo que usted lee más que el montón, yo veo que usted ya escribe, por qué no hacemos esto? A nadie eso se le pasó por la mente. Que eso es lo que yo digo, claro, cuando uno es del montón, nadie como se fija en uno, esta le va bien, no pierde Bueno, materias, entonces, bueno, no nos desgastemos con ella. los Eso. que eran del montón entonces eran los profesores. Sí, también. También, también. Entonces, bueno, pasó el colegio y yo me recuerdo que cuando llegó la hora de elegir la carrera universitaria, yo estaba muy ranchada en que quería estudiar periodismo. Y en ese momento, yo no sé si todavía, pero en ese momento esa carrera era como considerada de vagos, como que el que no le va bien o el que no sabe qué estudiar se mete a estudiar periodismo porque era una carrera que era considerada fácil. Y yo sentía como que en mi mamá o en mi casa alguna vez como que echaron pullas, ay, pero a usted le va bien en el colegio, ¿por qué no estudia otra cosa? Y yo realmente estudié periodismo porque sentía que era la única carrera que me podía conectar con escribir, que era realmente lo que yo quería. Y finalmente, como mi análisis de la carrera, es que la carrera le da a uno tanto como uno le pida. El que el estudiante mediocre que no le pide nada, la carrera no le da nada, pero el estudiante que pide cuerda y que decide sacarle provecho, le puede sacar mucho provecho. Y yo sí he sido juiciosa y he sido estudiosa y sobre todo he sido como muy consciente de, pues de que el futuro se lo tiene que labrar uno, que nadie hace las cosas por uno, que yo creo que ese pensamiento, yo pues ahora que he reflexionado tanto sobre las cosas, lo encuentro muy ligado a la ausencia paterna, porque cuando a uno le falta el papá desde tan chiquito, lo que yo sentía era como que estaba sola en el mundo, ¿sí me entendés? Porque yo veía que mis amigas se metían en problemas o tenían algún inconveniente y siempre sus papás estaban allí rescatándolos. Y a mí no me pasaba eso, pues ya mi papá lo habían matado y mi mamá estaba viuda con 5 hijos y un millón de problemas que no tenía antes. Entonces, yo recuerdo desde esa época sentirme como muy dueña de mi destino, como con mucha conciencia de nadie va a hacer nada por mí, nadie va a estudiar por mí, nadie se va a esforzar por mí, nadie me va a regalar a mí nada en la vida, entonces yo tengo que esforzarme y yo siempre he tenido de verdad muy acentuada esa, como esa percepción. Entonces, bueno, a la universidad le saqué pues mucho jugo, seguía muy interesada en el tema de escribir, sin embargo, cuando me gradué a mí solo me ofrecían trabajos en televisión, ¿sabes? Solo me ofrecían trabajos en televisión. ¿Cuáles? Y ¿Cuáles? yo, mira, es que yo trabajé en todos los canales locales de aquí, yo trabajé en Teleantioquia, yo trabajé en Telemedellín, yo trabajé en el Canal UNE y luego fui la corresponsal de Noticias Caracol durante muchos años. Y Entonces el siempre, trabajo que bueno, te más otros ofrecían. programillas que hice ahí aislados también en canales locales. Mi punto es que yo, a ver, siento como cierto encasillamiento, como que ven, ah, esta rubia y tiene las uñas rojas, esta es perfecta para televisión, pero a nadie se le ocurre que la rubia de pelo largo y de uña roja pueda también escribir, ¿sí me entiendes? Es un tema ahí súper marcado que lo he sentido mucho, incluso ahora que publiqué el libro, me he encontrado pues, con comentarios del tipo, ay, ¿cómo así? Es que usted puede escribir, o sea, gente que no me conoce muy bien, ¿sí me entiendes? Increíble eso. Totalmente, Wow. sí, Sí, el y es un, estereotipo. claro, es un poco el estereotipo
que mira, yo ni critico porque yo hay veces también caía en eso, cuando sale que tal presentadora publicó un libro, yo decía, ¿hasta qué vas a ver escribir? ¿Sí me entendés? Por el solo hecho de ser presentadora, ¿sí me entendés? Total. Es un tema que lo llevamos todos, es un tema que ahora lo padezco yo un poco, pero yo creo que que todos lo llevamos. Entonces, bueno, a mí solo me ofrecían trabajos en televisión y entonces trabajé siempre en televisión, pero en el fondo yo siempre era como, ay, no, yo necesito hacer porque sí sentía que necesitaba hacer un máster que me diera herramientas para escribir, porque Claro. si bien yo empezaba muchos proyectos literarios por mi cuenta, yo sentía que se me morían en cierto punto, que se iban quedando sin aliento, simplemente por falta de herramientas. Entonces tenía una gran conciencia de que era capaz de escribir. Cuando escribía algo, mi estilo gustaba, a mí me gustaba lo que escribía, la gente me hacía buenos comentarios, pero no era capaz de concretar un proyecto grande. Entonces sí tenía muy claro que quería hacer un máster en escritura creativa y que lo quería hacer por fuera de Colombia. Pero entonces, claro, entré como en esa espiral que está uno en los 20 años, que no tiene, cuando tiene la plata no tiene el tiempo y que cuando tiene el tiempo no tiene la plata, con lo cual yo cada año lo aplazaba y lo aplazaba y lo aplazaba. Y luego un día yo me cansé, o sea, el periodismo me extrajo toda la energía, después es que el trabajo de corresponsalidad de un noticiero nacional es súper duro. Mucho. Es el trabajo más duro que yo he hecho en mi existencia. La zozobra en un trabajo de esos es una zozobra constante. Usted tiene que dormir con el celular aquí, porque no contestar el celular es lo más grave que le puede pasar a uno en la vida. Yo recuerdo que en esa época, cuando iba a cine, porque al final me resigné a que no podía ir a cine, yo me sentaba en la banca más cerquita de la salida para poder salir a contestar el teléfono si me llamaban. O por ejemplo iba a yoga y yo recuerdo que mi principal preocupación en yoga no eran las posturas, no era pararme en las manos, no, era dónde meto el celular para darme cuenta si estaba sonando. O sea, Tremendo. eran O cosas sea, así de enfermizo, no, era muy enfermizo. Y Sí. bueno, y ese celular sonaba tanto que yo muchas veces, pues llegó el punto en que por las noches me acostaba a dormir y yo soñaba que me estaban llamando y me despertaba súper angustiada a mirar el celular y yo, ay, no, no me están llamando, estaba soñando que me estaban llamando. Qué ¿y qué horror. noticias tenías que cubrir tú? Ay, de todo, Ah, de de todo. todo, sí, Todera. un corresponsal es muy todero, o sea, si bien aquí teníamos fuentes como asignadas, al final todos terminábamos haciendo de todo. Y ellos te llaman pues a las 3 de la mañana sin problema y pues a la hora que pase algo, alguien tiene que salir, Claro, Claro. sí, pues no es cuestión listo. de, es como Entonces, médico más o menos. esto igual. Entonces es un trabajo que en un principio es muy satisfactorio, pues cuando uno está todavía en sus 20 y le gusta el periodismo, es que es muy excitante. Además, tienes acceso a cualquier persona, te contesta el teléfono, cualquier persona te recibe en su oficina. Entonces, ese trabajo tiene otras cosas que en un principio son muy llamativas, pero que terminan por cansar, con lo cual yo a los 4 años yo dije, ay, no, yo ya no disfruto ni siquiera haciendo las notas, yo ya no estoy disfrutando esto y ya estaba súper cansada. Y como nunca podía sacar vacaciones, porque qué problema pues era sacar vacaciones. Entonces un día me acuerdo que le dije a mi novio, ay, yo me quiero ir para un sitio bien lejos donde no entra el celular. Imagínate, ese era mi concepto de la vacación ideal, que no entrara el celular. Bueno, pues terminamos en la India. En la India. En la India. Antes de ahí viene el tema de la Claro, entonces allí en la mira. India, pues que fue un viaje, ay, fue un viaje tan bonito porque pues yo le puse como mucha ilusión a la preparación, me había leído todos los libros de los autores indios contemporáneos, me había visto todos los documentales, me había oído todos los podcasts de Diana Uribe sobre la India, o sea, estaba realmente obsesionada con el tema y el viaje iba a ser largo, nos íbamos a ir como 40 días, nos íbamos a ir en tren, nos íbamos a ir mochileados, pues era un viaje como muy esperado. Y en ese viaje para mí fue un descubrimiento gastronómico. O sea, yo allá estaba como obsesionada con el tema de la comida, porque yo soy muy cocinera, mi familia es de tradición muy cocinera, mi abuela, mi mamá y luego yo, o sea, era una cosa que yo, si en ese momento hubiese habido la carrera de chef, que cuando yo me gradué no la había, yo hubiera estudiado eso, o sea, así era mi compromiso con con el tema culinario.
Entonces Pues estarías escribiendo en vez de novelas, recetas de sí, cocina. seguramente, quién sabe. Y Un recetario entonces, espectacular. O sea, entonces yo me, sí, antiguo y moderno. sí. Entonces, bueno, en la India, pues imagínate, yo estaba enloquecida, o sea, estaba enloquecida. Yo no quería sino ir a los mercados de especias, donde yo veía cooking classes, yo me metía, me hacía clases todos los días. Bueno, llegué súper obsesionada y llegué con la idea de que quería montar un negocio de especias. Y todos mis amigos me decían, pero usted está loca, pero usted cómo se le ocurre, pero si usted no sabe ni sumar, pero usted qué va a saber de emprendimiento. Y yo quiero mi negocio de especias. Yo estaba ranchada. En parte porque como ya estaba aburrida del periodismo y ya estaba en Caracol, que es el principal noticiero del país, yo no encontraba para dónde más seguir. ¿Sí me entendés? Como que lo siguiente a seguir era irme a Bogotá y eso era algo que yo tenía muy claro que no quería hacer. Entonces yo ya me encontraba como que la carrera aquí en Medellín se me había agotado, la carrera como Hecho. periodista. Entonces, bueno, yo llegué con mi tema de las especias y yo le dije a mis amigos, voy a montar el negocio y todos me vieron como muy determinada y trataron de pararme, de disuadirme, nada funcionó. Pues bueno, yo contra todos los pronósticos monté Ábrete Sésamo y contra todos los pronósticos Ábrete Sésamo funcionó Qué Sí. y maravilla. funcionó muy bien. Total que yo al principio hacía las dos cosas, yo seguía con mi corresponsalía y por los laditos atendía el negocio pues con una chica que había contratado, pero en esa época yo misma llevaba los domicilios, yo misma empacaba, yo misma llamaba a clientes, o sea, yo hacía de todo, yo miro hacia atrás y yo no sé yo cómo lograba compaginar esas dos cosas durante tanto tiempo. Hasta que un día me acuerdo que estaba en el aeropuerto, con Caracol me habían mandado que venía no sé quién, Shakira, no sé quién. Y yo me acuerdo todo el día en el aeropuerto sentada con el camarógrafo esperando y esperando y la persona que me ayudaba en la tienda me llamaba que estoy muy encartada, que no doy abasto, que tengo muchos domicilios, que auxilio, que qué hago. Y yo me acuerdo que en ese momento dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué diablos estoy haciendo aquí? Al otro día yo renuncié. Al otro día renuncié y bueno, fue el día más feliz de mi vida. Increíble. ¿Y por Sí, qué sí. tanto domicilio? Era por la visita de Shakira. Porque, mira, porque yo atendía como al principio mis amigos no me dejaban tener la tienda física, porque me decían, es que la sola tienda física es un alquiler, es una empleada, ta, ta, ta. Entonces yo empecé con el negocio en la casa y como en la casa yo no podía atender clientes, entonces yo qué hacía, le vendía a restaurantes y a hoteles, a sitios donde yo pudiera llevar a domicilio. Con lo Mm, cual ese se convirtió como en mi primer grupo de clientes, que luego me di cuenta que es que ahí estaba el negocio. Si hubiese empezado en la tienda, no hubiera empezado con clientes así como chiquitos, grañaditos, y hubiera subestimado esa porción del mercado que realmente es la que funciona. claro. Entonces, por eso es que había tantos domicilios. Y bueno, entonces la tienda empezó a funcionar muy bien, yo ya me metí de lleno a la tienda, todos mis conocimientos de comunicación los apliqué a las redes sociales de la tienda, yo era la que atendía, entonces a las señoras les encantaba ir, a los chefs les encantaba ir, porque encontraban una interlocutora así, pues como de empeliculada con ellos. Allá me hacían unas visitas y unas ronchas, pues que el cliente terminara tomando café conmigo y bueno, se volvió como muy bonito el negocio y bueno, y eso me tuvo ocupada muchos años, hasta que como al año quinto de estar ya con el negocio ya estaba súper bien, yo ya tenía que ir poquito, ya tenía ahí empleados varios que trabajaban por mí, yo casi que iba a dar vuelta y a conversar. Y me acuerdo que una vez fui una tarde y las chicas que atienden ahí estaban como muy ocupadas y yo no tenía nada que hacer y yo me sirvo mi tinto y les empiezo a chismosear y llegan y me dicen, ay no, cuando usted viene aquí no nos rinde nada. Imagínate, en mi propio Sí. negocio. Y entonces, pero ¿cómo así? Pero ya pagaron los proveedores. Sí, pues claro, hace rato los pagamos y ya pidieron aquí. Sí, claro que ya pedimos. Y ya la contadora se le entregó los documentos. Pues claro que le entregamos papelería a la contadora hace 1000 años. Y ese día, yo sentada en esa tienda, dije, yo me puedo ir de aquí. O sea, este es el momento para estudiar, para hacer mi máster. Este es el momento, ya este negocio no me necesita. Pues llegué esa noche aquí súper empeliculada y le dije a mi novio, llegó el momento, yo me voy ya a hacer ese máster. Y él es muy del tipo, porque yo soy muy impulsiva y me suelo interesar por muchas cosas muy diversas.
Y cuando me intereso por algo muy diverso, yo me tiro. O sea, ¿me entendés? Si a mí me interesa la panadería, yo estoy en un curso de panadería al día siguiente. Si a mí me interesa el yoga, yo estoy metida de cabeza en el yoga. Si a mí me interesan las guacamayas, yo estoy haciendo un voluntariado de guacamayas que me lo hice un mes entero en la selva en Costa Rica. Yo soy muy así, tanto que cuando le digo a mi novio, ay, tengo una idea, él siempre es como, no, espere, yo me siento, porque me siento y me cuenta de qué se trata la idea, porque sabe que siempre terminamos con la vida de para arriba. Entonces anoche le dije, tengo una idea, y él me dijo, ¿qué? Yo le dije, el famoso máster, que él sabía, que yo me moría por eso, él sabía. Entonces me dijo, buenísimo, venga, vamos a buscar ya todos los máster que hay en el mundo hispanohablante en escritura creativa. Y esa noche los dos, él con su computador, yo con mi computador, buscamos en Argentina, buscamos en México, buscamos en toda Latinoamérica, buscamos en toda España. Y bueno, y resolvimos cuál me iba a ir a hacer. Resultó que el que me gustó era uno que yo dije, pues yo me voy un año fácil, un año pasa muy rápido, pero resultó que el que me gustó era de 2 años. Ay, Dios. Y entonces empieza Cristo a padecer, ay, pero es que ya 2 años, ¿cómo dejo la tienda 2 años? ¿Y cómo dejo a mi mamá 2 años? ¿Y cómo lo dejo a él 2 años? Y él me dijo, a ver, él fue el que me empujó, eso es yéndose, 2 años pasan volando, yo puedo ir, yo estoy pendiente de la tienda, usted puede atender, darles instrucciones a las de la tienda desde allá. Bueno, total que yo terminé allá metida en Madrid, en un sitio que se llama la Escuela de Escritores, que es un sitio privado, es un lugar de estudio privado, muy reputado principalmente porque sus profesores no son los profesores normales de todos los sitios de escritura creativa, que son investigadores, que hicieron algún máster en literatura comparada, no. Todos los profesores de allá son escritores. Todos, todos. Entonces yo me encontré con que por allá se paseaban todos los escritores de la escena actual madrileña, pues esa era su casa, eso allá se mantenía Javier Cercas, allá se mantenía Manuel Vilas, allá se mantenía Leila Guerriero, allá da clases Marta Sanz, pues o sea, es de un nivel impresionante. Y, y bueno, yo recuerdo que me fui para allá, me alquilé un pisito chiquito, yo me fui sola, yo le dije a mi novio, yo esto no lo veo con usted, a pesar de que llevamos un montón de tiempo, yo no me veo haciendo esto con usted, yo necesito mi tiempo, yo necesito mi espacio, necesito concentración para dedicarme a escribir. Él lo entendió perfectamente, pues cosa que no me extrañó porque él es así, esa es la razón por la que llevamos ya 13 años, porque él nunca me ha cortado las alas para nada, al contrario, a mí todo lo que se me ocurre, él es el que más goza, él es el que más me empuja, él goza mucho con todos mis proyectos y se mete de lleno en todos, él para eso es increíble, es increíble. Que de hecho, mira, nosotros nos llevamos muchos años, nos llevamos 14 años y yo recuerdo mucho cuando me fui a ir, como las reacciones tan diferentes entre, por ejemplo, los amigos de él, que son todos hombres de su edad, todos le decían, pero ¿cómo la vas a dejar ir? Te la van a quitar, ella todavía está muy joven. Ese era como el pensamiento de sus amigos contemporáneos. Se la va a quitar un premio Nobel. Sí, mientras que las amigas de mi edad eran como, ay, no, que claro, que ya todas estaban empezando a tener hijos y todas en cambio eran como, ay, no, qué envidia, qué rico, qué bueno, ta, ta, ta. Entonces mira cómo eran como de distintas las percepciones de la Dos gente. mundos, sí. Impresionante, bueno, y así todo, pues él nunca, pues o sea, es que él nunca puso ningún pero, es que todo lo contrario, él fue el que más proporcionó pues para que todo como que se me diera, y ya yo me fui sola, y él acordamos pues que él me iba a visitar un par de veces al año y listo. Y para mí fue muy satisfactorio porque, claro, yo recuerdo la primera vez que llegué a ese máster, ustedes no saben lo que fue sentarme ahí, había gente de todos lados, éramos 12 personas, pero de todos los países, o sea, de México, de Venezuela, del Perú, de Colombia, de Argentina y había españoles. El rango de edad es entre 20 y poquitos, tenía la más chiquita, y 72 años tenía la Qué señora maravilla. más mayor, que incluso es una mexicana. Y había traductores, había psicoanalistas, había economistas, había abogados, o sea, no podía ser más diverso, es que no podía ser más diverso. Entonces imagínate la riqueza que se genera en un curso de esas características, además porque cuando uno estudia eso,
lo que yo siempre he dicho, uno siempre que hace un máster, pues por lo menos aquí en Colombia está como esa idea de que vas a hacer un máster porque quieres aspirar a más profesionalmente, un mejor puesto, quieres aspirar más salario, pero yo era muy consciente de que me iba a hacer un máster que no sirve para nada, porque era muy consciente de que escribir es complejo, de que publicar es casi imposible, pero aún así yo me fui, me gasté todos mis ahorros, puse en riesgo todo y me fui, o sea, me metí de cabezas en eso, a sabiendas de que eso podía, de que lo más probable era que no me representara nada en mi vida. Y más o menos esa es la actitud de los que hacen ese máster, es gente ya grande, porque de verdad que la gran mayoría éramos por lo menos mayores de 30 años, más, creo que más, mayores de 40, o sea, éramos personas ya adultos que no pensábamos que la escritura pues nos iba a cambiar la vida, ni teníamos pues este tipo de ensoñaciones, sino como muy aterrizados. Y eso es muy bonito dar con un grupo así, porque es gente realmente comprometida con lo que fue hacer y realmente empeliculada. Entonces, Una para mí fue, vocación. sí, total, entonces para mí fue súper satisfactorio la primera clase, el profesor, o sea, es que era la primera clase y el profesor de una en el tablero, que este es el conflicto, que estos son los personajes, que el conflicto primario, que el conflicto secundario, que el deseo. Yo solo recuerdo yo estar ahí sentada y decía, yo no puedo creer que a mí me estén enseñando esto, o sea, yo no puedo creer que a mí me estén enseñando esto tan enfocado, o sea, esto es de verdad lo que yo necesito. Y en efecto, bueno, en ese máster pues yo me maté, porque lo que les dije ahora, había renunciado a tantas cosas para estar allá, había puesto en riesgo tantas cosas que yo en un momento dado dije, ay, yo, o sea, yo le voy a entregar a esto, es que no el 100%, sino el 1000%. Y yo de verdad le puse mucho empeño, le puse mucha pila, yo estaba súper enfocada en eso. Pues finalmente era mi sueño desde que estaba chiquita y encontré que allí me lo estaban como ayudando a hacer realidad. Y bueno, le puse tanto interés que yo siendo una del montón, como les dije ahora, académicamente, yo me gané la beca de rendimiento académico que dan allá, que es una beca dificilísima de ganar, dificilísima. Y yo me la gané, o sea, yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer ¿Y porque se yo obtiene nunca, después de cuántos meses? después del primer año, porque yo Ah, o nunca me sea, el había ganado segundo, nada. nada. Sí, yo nunca me había ganado nada, es decir, en el colegio, como les dije ahora, yo nunca había izado la bandera por buenas notas, ni había sido presidenta del curso, ni había estado entre las 5 más no sé qué, nada, era una pelada común y corriente. Y eso para mí fue como súper significativo y sobre todo me mostró que cuando uno está enfocado en las cosas funcionan, pero hay que estar enfocado. Que no fue fácil, no, no fue fácil. Yo trasnoché lo que yo leí, lo que yo escribí en esos 2 años, es que es una cosa descomunal. Es que es descomunal. O sea, en serio, es descomunal. Nadie dimensiona lo que fue el esfuerzo tan grande que yo hice. Entonces, cuando me la gané fue muy satisfactoria, ¿sabes? Porque yo decía, o sea, es que yo siento que me la gané. O sea, yo sé que en la vida me han caído muchas cosas por mi aspecto físico, por mis contactos, yo soy muy clara, pero en esto, eso no me servía para nada. A mí no me servía para nada que hubiera trabajado en televisión, que hubiera salido en no sé dónde, que conociera no sé cuánto, eso allá no importaba para nada. Con lo Claro. cual la beca fue muy satisfactoria porque dije, de verdad me la gané por mí, o sea, por mi Súper esfuerzo y por merecida. mis ganas, exacto. Entonces fue, eso fue súper bonito, eso fue, te digo que fue uno de los días más felices de mi vida. Y luego allá en el máster me pasó otra cosa y es que me di cuenta que esta historia familiar con la que yo cargaba hacía tanto tiempo, que entre otras cosas era una historia que yo ni siquiera exteriorizaba, porque a mí me daba pena hablar a mí me daba pena hablar de esas, o sea, pena no, por ejemplo, con lo de mi papá, yo recuerdo que a mí me incomodaba mucho que me preguntaran, ve, ¿y tu papá qué? A mí me incomodaba decir, no, a mi papá lo mataron. A mí eso me incomodaba, a mí, no sé, me hacía sentir muy mal, con lo cual yo siempre decía, no, mi papá se murió. Y ya, yo cerraba toda posibilidad de que alguien me preguntara más. Y luego, y luego con mi hermano sí me daba física pena decir que mi hermano tenía problemas de drogas y o sea, a mí eso sí me generaba pena. Entonces, por un lado tenía el tema de mi papá que me generaba mucha incomodidad, por el lado tenía el tema de mi hermano, que mire, yo los últimos 7 años de su vida, yo no hablé con él. O sea, nosotros estábamos súper enfadados.
pero súper enfadados. Yo pasé los últimos 7 años tan brava con él, con unos sentimientos tan negativos, porque es que un drogadicto desestabiliza mucho a toda la familia, a toda, a toda, a toda, a toda, a toda. Y llega el momento en que yo recuerdo que al principio sí lo intenté como ayudar mucho y como preguntarle mucho y acompañarlo y ven y busquemos ayuda, pero él estaba en la tónica de no, ayuda, oigan a esto, usted se embobó, la que necesita ayuda es usted, yo estoy perfecto. O sea, él estuvo como en esa fase de negación mucho tiempo. Y bueno, yo siento que le intenté mucho por todos lados, hasta que llegó un momento en que ya él ante esa ayuda se ponía como muy agresivo, Ujú. pues tan agresivo que yo terminé por cansarme. Yo terminé por cansarme y dije, ay, ya, ya, que haga lo que le dé la gana, ya es adulto, es profesional, ya es, o sea, ya, ya conmigo no cuenten. Ahí fue donde yo dije, es más, ni siquiera me cuenten que, porque entonces era, claro, con un drogadicto, cada 8 días hay un drama, que hizo esto, que hizo lo otro, que lo cogieron aquí con esto, que está metido en este problema, que está metido, o sea, todos los fines de semana era una cosa distinta. Y cada vez eso iba creciendo, o sea, uno cree que ya esto, ya es que ya qué más grave puede hacer que esto. Pues sí, ellos siempre pueden hacer algo más grave. Entonces yo estaba tan cansada de eso, tan cansada. Y tenía ya muchos roces, porque entre otras cosas en la familia, yo siento que yo era la única que era capaz de confrontarlo, porque él generaba mucho miedo en el entorno familiar. Ujú. Él generaba mucho miedo, porque él siempre fue, bueno, es que era súper inteligente, súper inteligente. Yo siempre he dicho que de lejos, o sea, era el más inteligente de todos nosotros. Entonces era, claro, eran de unos comentarios tan inteligentes y tan dolorosos y tan sarcásticos y te hacía sentir, tenía mecanismos para hacerte sentir tan mal y una habilidad tan grande para eso que nadie se atrevía a enfrentársele porque les daba físico miedo. Y yo desde una vez en que me senté, es que estaba sola con él y me sentí como muy violentada y llamé a la policía. Desde ese momento él se dio cuenta de que yo era capaz de actuar. Entonces ni él se volvió a meter conmigo, ni yo me volví a meter con él. Y ahí fue donde dije, yo no quiero que me cuenten nada, que hizo esto, que hizo lo otro, no me importa, a mí no me importa nada y no cuenten conmigo para terapias ni para nada, porque yo ya me mamé yo ya me cansé de esto, yo ya no quiero nada con él. Total que así pasaron 7 años, donde pasó de todo, que cosas que yo me vine a enterar hace súper poquito y Ajá. yo no me enteré de nada. Y luego, bueno, y luego ocurrió que yo siempre pensaba que en un momento dado, porque yo había tenido unos tíos que también habían tenido problemas de droga y dieron tanta brega. Y yo Ujú. siempre pensaba, no, unos de ellos se regeneraron, otros no. Pero yo siempre pensaba, pues llegará el momento en que él busque ayuda y en efecto, ya cuando él la pida, porque es que a un drogadicto no se le puede imponer ayuda, es perder el tiempo, es un desgaste emocional demasiado grande. Él la tiene que pedir. Yo dije, en algún momento, yo pensaba, en algún momento él va a tocar fondo y va a pedir ayuda y ya cuando él la pida genuinamente y absolutamente convencido de que quiere darle una vuelta a su vida, pues listo, ya ahí es distinto. Ahí estamos, sí. Y yo pensaba que eso era lo que iba a ocurrir, pero yo no contaba con que iba a tener ese accidente. Y a mí me cogió eso, pues a todos nos cogió. O sea, cuando hay una persona así que genera tantos problemas, uno sí siempre piensa cuando suena el teléfono, ay, que le pasó algo. O sea, cuando suena el teléfono a deshoras o cuando hay llamadas extrañas, uno Claro. siempre lo enfoca por ese lado. Pero en el fondo uno pues no cree que esas cosas le vayan a pasar a uno, pues con lo cual a mí cuando llamaron, pues me llamó mi hermano mayor que es médico a decirme que pues que habían llevado una persona que había tenido un accidente en moto al hospital y que por el clinker lo habían logrado ubicar. Entonces, pues yo me quedé como súper fría, en parte porque él no se murió en el accidente de una vez, sino que había tenido un impacto muy grande en la cabeza y estaban esperando pues que el neurólogo dictaminara qué hacer con él. Y esa tarde yo la recuerdo como la tarde más angustiosa de mi vida, porque yo decía, yo no puedo creer que con toda la brega que Pablo ha dado y Pablo va a quedar convertido en un pedazo de apio y quién lo va a cuidar, pues es que esto me toca a mí, porque yo no sé por qué las mujeres siempre asumimos esos roles. Yo me imaginaba con mi mamá lidiando con ese apio el resto de la vida y fue una cosa súper angustiosa.
fue súper angustiosa. Total que al final, pues él no resistió, se murió por la noche. Ay, no, y eso fue como muy, mira, la definición de sentimientos encontrados es esa. O sea, yo esa noche en ese hospital, pues ni esperando a que nos entregaran el cuerpo, yo decía, esto es una cosa tan extraña porque es que no sé ni qué sentir, o sea, es que no sé ni qué sentir, no sé qué sentir, o sea, era una cosa muy rara. Y bueno, de hecho, mira, su muerte, yo se la conté como a mis 4 amigos más cercanos por WhatsApp. Me acuerdo que les puse un WhatsApp, Pablo acaba de tener un accidente, se mató, estamos muy impresionados, pero estamos bien, hablamos luego. O sea, como quien dice, no me llamen que no quiero contar. Imagínate, porque yo a nadie le había contado la situación con él. Entonces yo decía, ¿yo de dónde voy ya a decir, no, es que él tenía este problema? O sea, así como de la nada. O sea, esto lleva 7 años y nadie sabía. O sea, nadie sabía. Era muy teso eso. Y, y bueno, desde ese momento, es que mira, es que la muerte de él todavía pues está reciente, pues él cumplió apenas 4 años de muerto, con lo Wow. cual yo empecé en Madrid, empecé como a explorar temas literarios y, y me di cuenta de que, pues de que tanto la ausencia de mi papá y la muerte de Pablo, pues eran temas sobre los que me interesaba indagar literariamente. Y era muy raro porque yo no hablaba de eso. Entonces yo decía, ¿por qué que yo no hablo de esto? Pero sí me llama la atención como escribir el tema y de hacerlo literariamente. Y como sentía como ese llamado a hacerlo, yo escribí mucho sobre eso, incluso al margen del máster, porque en el máster pues creo que el máster fue como el primero que me dio una puntadita obligándome algún día a llevar un texto que yo hice sobre eso, pero después yo por mi cuenta seguí explorándolo literariamente y me sentía bien, o sea, me sentía muy triste porque, claro, me obligaba a hurgar en unos sitios donde uno no quisiera hurgar, porque a nadie le gusta hurgar en las heridas y porque esculcarse a uno mismo es algo muy doloroso y es algo muy incómodo y porque luego te esculcas tú y miras hacia atrás y te das cuenta que hay una serie de errores y de sucesos que todos hemos cargado y todos hemos cometido y empieza uno a ver, yo ya sé por qué mi hermano es así, yo ya sé por qué mi mamá es así, yo ya sé por qué soy así, y empieza a conectar cosas. Ay, mira, y eso es súper triste de hacer, y yo creo que por eso es que no lo hacemos. Pero eso es un ejercicio, pues que por lo menos a mí me generó como mucha tristeza, me generó mucha tristeza, la cual yo elaboré escribiendo, porque sí me sentía muy bien escribiendo y me sentía muy segura escribiendo. Total que yo escribía, hacía mis cosas del máster, estaba escribiendo la otra novela para el máster y yo escribía esta y escribía y yo no podía parar de escribir. Con lo cual un día yo abrí ese archivo y yo lo vi como muy pesado y yo dije, yo qué tanto he escrito, lo imprimí y esto era una cosa gigante y yo decía, yo tengo aquí otro libro. Yo tengo otro libro, o sea, pero lo escribí sin darme cuenta, ¿me entendés? Como en esos momentos de soledad y de catarsis, que allá pasé muchos momentos muy sola, muy duros, en parte porque yo allá me di cuenta que yo nunca había vivido sola. Mira, yo soy como de una familia muy grande, muy bullosa, muy numerosa, entonces yo siempre estaba rodeada de personas, de animales, en mi casa siempre habíamos, pues, los amigos de mis amigos, mis tíos, mis primos, ay, el perro, la lora, o sea, esto era un gentío impresionante y tenía mucha bulla alrededor y yo en ese piso ni siquiera tenía televisor, porque el piso no tenía televisor, con lo cual... No cabía el televisor. No, sí, exactamente, es que era una cosita así, con lo cual... Una pregunta, ¿y eso fue para ti como una sanación? Sí, mira, en ese momento no lo vi así, porque en ese momento sentía que me dolía mucho hacerlo, pero era como muy masoquista, porque al mismo tiempo me gustaba, por lo menos como Padecerlo. la idea de dejarlo por escrito en algún lado, como que esa historia no se, pues no, como que se diluyera así sin más. Pero la pasé muy mal después, o sea, la pasé muy mal escribiéndola. Es que yo recuerdo que lloré mucho, pero es que no saben cuánto escribiéndola. Yo hay veces, porque en ese momento, pues mi novio me llamaba así, pues por videollamada.
Y yo recuerdo que hay veces entraban llamadas de él y yo estaba llorando tanto, escribiendo eso, que yo no le contestaba porque yo decía, yo cómo le voy a explicar esto, o sea, yo cómo le voy a explicar estas lágrimas, ni siquiera sé cómo explicarle estas lágrimas, de dónde provienen como tantos años después, o sea, no sé Claro. cómo explicarle eso. Yo creo que ni siquiera le contestaba, esperaba como a que se me bajara el rojo de la cara, me iba, me lavaba los ojos, y ya sí hablábamos, pero pues tampoco le conté que estaba escribiendo ese proyecto así tan grande. Y ya después cuando me di cuenta que tenía ese libro tan grande, ahí sí se lo di a leer en una de sus visitas largas, pues que él iba y se me quedaba ya haciendo roncha como un mes, hasta que yo lo echaba y le decía, ay, váyase que cuando usted está aquí no escribo nada. En esa se lo di a leer y a mí me impresionó mucho porque él lloró mucho leyéndolo y yo a él no lo había visto llorar nunca. Y ojo, que llevábamos más de 10 años juntos y habíamos pasado por todo juntos. Y él se impresionó mucho, 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 en parte porque me decía, ay, pero ¿por qué nunca me habías contado esto? Pero si llevamos tanto tiempo juntos, ¿cómo es posible que yo no estuve enterado de esto? Bueno, entonces lloró mucho y en parte porque, claro, como no le había contado la historia toda, Claro. le impresionó mucho oírla. Entonces, listo, como con esas lágrimas de él, después se la mandé a otro amigo, que es a quien también le suelo mandar todos los manuscritos, y le dije, mira lo que tengo. Y él también se quedó tan impresionado, tan impresionado, tan impresionado. Entonces, bueno, y luego cualquier día llevé a clase uno de esos textos y el profesor me decía, ¿esto qué es? Yo decía, no, esto es un capítulo de un trabajo mayor. Y me decía, ah, ¿cómo así que un trabajo mayor? ¿Usted tiene más capítulos así? Yo le dije, no, pues ¿qué capítulos es lo que tengo? Como 30. Me decía, ¿qué? Y son todos así. Y yo, pues más o menos, me decía, usted no sabe lo que tiene ahí. O sea, usted no sabe, hasta hay que buscarle un editor ya. Por eso es que yo te digo que sabía que por España iban a pasar cosas, porque él se obsesionó mucho con ese proyecto y habló mucho de él y se lo mostró a varios de sus amigos editores, pues allá en España, y el proyecto gustaba mucho, como que todos los editores que lo leían, pues lo querían publicar. Entonces, bueno, yo terminé, a todas estas terminé el máster, me vine con ese proyecto, a Héctor Abad, a alguien, porque es que ya te digo que esos capítulos empezaron a andar así como sueltos, se lo Un familiar. mandó, sí, le dijo, por favor, tenés que leer este capítulo, al otro día me estaban mandando un correo de Angosta, sabemos que tienes un manuscrito, ya leímos un capítulo, pero queremos leerlo todo, yo se los mandé todo, Claro. pensando que no iba a pasar nada. Yo seguía pensando que no iba a pasar nada, en parte porque en ese máster llevaba 2 años oyendo a todos los profesores que habían sido escritores o editores diciendo, no crean que ustedes van a publicar pronto, esto se demora mucho, publicar es muy difícil, eso no le pasa a uno nunca, ta, ta, ta. Bueno, Yo se pero lo te mandé. habían dicho que era extraordinaria tu narración. Sí, pero mira cuántas narraciones extraordinarias se quedan engavetadas y nunca encuentran la luz, cuántos autores Pero que fueron buenos se publican después de muertos porque en vida nunca nadie supo ver valor a sus trabajos. Esto historias hay la que usted quiera, entonces pero te eso no quiere querían decir editar. pero en esto, Juan Francisco, ser bueno no es garantía de nada. Mira, no es garantía de nada. Hay un factor como suerte también, creo yo, como estar en el sitio correcto a la hora correcta. Con lo cual yo se lo mandé a la editorial de Héctor Abad, de Angosta. Pues dije, pues cuando me dijeron recibido, te estaremos respondiendo pronto, yo dije, yo me conozco, los prontos de una editorial son fácil, Meses. 6 meses, Sí. fácil. Y ya, yo ya me relajé. Cuando a los 10 días me estaban llamando, que queremos hablar con usted, pero que queremos hablar ya. Y yo era como, ay, ¿será que es un sí? Pues porque es que si fuera un no tan fácil que me hubieran dicho por el correo electrónico, mira, tu trabajo no se ajusta a nuestros estándares, y listo, salen de mí. Entonces, bueno, eso me dio como muy buena espina y yo me encontré con la editora de ellos y la editora estaba súper obsesionada con ese proyecto, estaba fascinada, se lo había leído ya todo, le había leído unos capítulos a Héctor, los dos estaban súper entusiasmados, estamos en septiembre y resultó con que lo querían publicar en diciembre. Yo decía, pero ¿cómo así? No, pues que yo no iba a publicar y no, pues que el proceso de edición se demora 1000 años. Bueno, ellos tenían un afán impresionante. Increíble.
Y bueno, esos mesecitos estuvimos pues puliéndolo, organizando, pues ajustando, pues lo que es el proceso pues de edición. Claro. Es un proceso muy lindo que me acercó pues mucho a Alexandra, esa editora, y a Héctor también, y bueno, tenemos una relación súper cercana y súper bonita hoy, porque de verdad que el proceso de edición es demasiado íntimo, es demasiado íntimo. Como días enteros sentados hablando de un parrafito, pues, o sea, es una cosa así Sí, súper, sí. súper extrema. Y, y listo, el libro salió en diciembre y bueno, la Exitoso. editorial de Héctor es chiquita y pues yo me sentí muy feliz y dije, listo, este libro pues le llega a mis conocidos en Medellín y bueno, y logré publicarlo, pues es que yo ya con eso, es que yo no pedía más, o sea, yo no pensé que pudiera pasar más, yo ya con eso me daba por requete bien servida. Y el libro se publicó y bueno, y resultó que a los 20 días se habían vendido todos los libros y eso se fue la segunda edición y eso se fue la tercera edición y eso se fue la Vas cuarta por la edición. cuarta. Y después de España, yo en España llegué a tener, sin decirle mentiras, 4 editores peleándose esos derechos de ese libro. Qué Wow. maravilla. Pero peleándoselos es que me citaba el uno, porque yo tuve que ir a España como antecitos de lanzar el libro aquí en Colombia, como en noviembre. Y entonces yo me reunía con uno, me decía, pero dígame qué le ofrecieron y yo le ofrezco más. O sea, era literal peleándose por Sí, por el sí. proyecto. Y al final yo dije, pues bueno, va a ir pues con la más grande, obvio, pues obvio, la que más Claro. alcance tenga, la que más difusión le pueda dar, la que pueda conseguir moverlo más en más partes del mundo. Y esto era pues Penguin Random House, que además era Wow. Penguin es la casa editorial más grande del mundo y ellos tienen muchos sellos, tienen como 40 sellos, a mí me iban a publicar bajo un sello de ellos que para mí era lo más aspiracional del mundo, que es Lumen. Y, y bueno, lo publiqué con Lumen, yo no podía creer que yo estaba trabajando con María Fase, la editora de Lumen, es que ella puede ser una de las 50 mejores editoras del mundo, o sea, Qué es de ese maravilla. tamaño, es de ese tamaño. Y ella también siempre estuvo muy, muy entusiasmada con el proyecto, mucho, 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 y le hizo mucha fuerza y lo han movido un montón y bueno, y ha sido como súper bonito la experiencia de tenerlo en las dos editoriales, en una chiquita aquí, Claro. localcita, y en este monstruo tan grande que es allá, ha sido súper bonito. Qué bueno. Yo te quiero preguntar algo. Sí. Digamos, bueno, entonces tú te pusiste en plan de escribir, de sacar afuera todo esto que traías. ¿Y qué pasó con tu familia? Porque pues está tu mamá todavía, están tus hermanos, por ejemplo. Sí. Por lo que yo ya leí, pues sé que tu hermano era trillizo. Uh-huh. En México les dicen triates. Ay, Y no entonces, sabía. sí, triates y cuates, los médicos, cosa que todavía nos cuesta decir, a mí me cuesta, trillizos. Entonces, por ejemplo, los otros dos, ¿cómo reaccionaron a eso? ¿Cómo lo han manejado? Pero Sí. antes de que le contestes a María Luisa, que le vas a responder, yo te he escuchado muy atento, pero te he mirado también mucho. Cuando hablabas de tu papá, tu cara era sombría. De tu hermano, muy sombría. De tu novio, el que te entiende perfectamente, alegre. Y en Madrid, muy asustada. Sí, sí. Y hicimos un podcast con una experta en el manejo de pérdidas. Ajá. Y lo que ella nos dijo, tú eres el ejemplo vivo de un manejo de pérdida. Uh-huh. No digo más y ya le contestas a María Luisa. Bueno, es que yo creo que eso me pareció a mí interesante cuando te escuchamos en aquel conversatorio de cómo el escribir, pues aunque tú lo hiciste al principio no pensando propiamente en publicar este libro en concreto, Uh-huh. tú estabas escribiendo otra novela y este fue como un desahogo tuyo, Uh-huh. pues te sirvió para sanar heridas probablemente. Sí, no, total, sí. Que lo vine a sentir fue ahora que se publicó, porque como te digo, durante la escritura fue súper triste, sí, lo que tú dices. O sea, a mí me generó mucha tristeza escribir ese libro por lo que les decía ahora, porque me confrontó a muchas cosas que quizá durante muchos años me negué a ver. Uh-huh. Pero mira que hoy en día
Es que el ejemplo más claro es que hoy en día, por cosas de la promoción del libro, o sea, me toca hacer este tipo de trabajo, que yo lo considero trabajo de promoción del libro, digo, es diario, o sea, diario tengo por lo menos una entrevista pues, o así virtual o preguntas escritas para responder. Y ya lo hago, mira, al principio yo lloraba en las entrevistas, ¿sabes? Al principio yo me ponía a llorar en las entrevistas, me costaba horrible hablar de él. El día del lanzamiento del libro aquí en Colombia, yo estaba muerta del susto de no irme a quebrar delante de todas las personas que iban a ver el lanzamiento del libro. Ese era el gran terror mío durante toda la noche, no hice no pensar, yo cómo voy a hacer para no ponerme aquí a llorar delante de todo el mundo. Y las primeras entrevistas sí me quebraba también todavía mucho. Y mira, hoy en día las hago, pues mira, las hago como ya con más naturalidad, como que el tema se ha vuelto muy natural para mí. Y yo eso la lectura que hago de eso es que lo siento como más sano. Ya como que no me incomoda tanto hablar de él, ya no me da pena decir que tuve un hermano drogadicto, ya no me da pena decir que a mi papá lo mataron, porque lo mataron, ¿sí me entendés? Y eso me liberó como de una carga muy grande, porque es que esconder los sentimientos es súper difícil y requiere de un esfuerzo emocional muy grande, Un muy, desgaste. muy, muy grande, exacto. Y yo durante muchos años estuve sumida como en ese desgaste. Y eso cansa mucho, o sea, eso cansa mucho, mientras que ahora me di cuenta que si uno pone las cosas sobre la mesa, esto me pasó y así ocurrieron las cosas y no hay nada que yo pueda hacer para cambiarlo, ya es muy distinto, porque siento que cuando uno lo esconde, es como que de alguna manera esos temas como que lo violentaran a uno y lo hicieran como lo amilanaran a uno, o lo hicieran como ser lo que uno no es, como ponerse una máscara que no se puede quitar nunca. Mientras que cuando tú lo sacas, ya eres tú el que tiene poder sobre esos temas, no esos temas sobre uno. Y Ujú. es muy distinto estar en el sitio donde tú tienes el poder o estar en el sitio por allá agachada donde tienes Es el tema encima tuyo aplastándote. apabullado, apabullado. Exacto, entonces sí, por eso, eh, sí, por eso esas facetas que tú percibes es que están muy bien descritas, porque eso es lo que me hace sentir cada uno de esos momentos y de esos Claro. personajes, que por ejemplo, mira, si bien, pues por ejemplo lo de mi papá sí ha sido catártico, puedo hablar de él, me siento más liberada, pero no deja de darme rabia que eso nos haya pasado y que eso nos haya jodido la vida a todos y no deja de parecerme injusto y no dejo de preguntarme cómo hubiese sido nuestra vida si las cosas no, si eso no hubiera ocurrido particularmente. Entonces sí me genera y creo que me va a generar siempre como este tipo de cuestionamientos y esta chispita de tristeza que yo creo que no se va nunca, pues porque es que el tema está ahí, el tema por mucho que cierre los ojos, está ahí. O sea, por mucho Claro, que los cierre, los tengo que abrir y darme cuenta de que mi papá no está porque lo mataron. O sea, es que es así de sencillo. así es. Y con lo otro que tú preguntabas, María Luisa, en un principio yo estaba muy asustada porque pues como yo no estaba escribiendo eso para publicarlo, entonces yo no pensé que nadie en mi casa lo iba a leer, con lo cual yo no me guardé nada de sobre nadie y escribí todo con nombres propios y tales. Cuando Héctor pidió ese manuscrito y lo leyeron y resultó con que lo iban a publicar, ahí sí me empezó a mí como la angustia, porque dije, ay, yo no sé si a ellos, pues yo no sé si les va a gustar que yo exponga esta historia de esta manera. Y sí me generó miedos. De hecho, yo recuerdo que antes de mandar el manuscrito, yo me senté un día, lo abrí en el computador y dije, ay, ¿será que le quito esta parte o será que le quito esta otra? Y después dije, no, pero yo qué estoy pensando, o sea, esto es autocensura, yo no me voy a autocensurar, esto se va así tal cual, guste a quien le guste. Y se fue así tal cual y así tal cual no se lo publicó tal cual, porque Héctor sí que me pidió más cosas, sobre todo de Pablo, porque yo de Pablo no había escrito mucho, ahí tenía un hueco súper grande y ellos dijeron, este hueco hay que llenarlo porque lo que le ocurrió a él es consecuencia de todo eso, con la cual es importante en la historia, usted no puede Claro. pasar por encima de él. Y a mí me costó mucho escribirlo porque su muerte estaba muy reciente y todavía tenía lo que les dije ahora de sentimientos encontrados. Ay, eso me costó tanto, tanto, tanto,
pero mira, al mismo tiempo me obligó como a entenderlo, como a ponerme en sus zapatos, como a entender de dónde venía su insatisfacción y de dónde venían como todas esas cosas de él. Y eso me hizo que en algún momento ese sentimiento casi de odio que yo tenía hacia él se tornara en un sentimiento de compasión. Ay, esto fue un aligeramiento gigante, porque es que cargar el odio, eso pesa mucho, o sea, es que eso pesa mucho, eso no tiene uno por qué cargarlo, porque es demasiado Claro, pesado. claro. Mientras que ya desde la compasión me permitía como no verlo solo como ese ser oscuro que yo pensaba que era, sino también ver cosas luminosas en él y verlo sobre todo como una víctima. Y bueno, eso me ayudó a escribirlo, que siento pues que está muy lejos de lo que hubiese querido escribir, siento que ese tema está ahí muy latente y yo estoy segura de que literariamente, no sé, en 10, 15, 20 años haré un buen análisis sobre el tema, ya con la distancia del tiempo, porque es que uno no puede escribir sobre ese tipo de cosas cuando están tan recientes, uno tiene que esperar como a que se fermenten más y a que pase el tiempo, porque la mirada que da el tiempo es muy distinta de la mirada del presente, sobre todo pues en literatura. Y entonces, bueno, yo estaba como con mucho susto, pero nada, yo dije, listo, escribí todo lo que me pidieron y me pedían más y yo escribía más y ya como muy envalentonada, ya sin guardarme nada. Y, y listo, ese libro salió. Todos fueron al lanzamiento. El lanzamiento fue muy triste, en el lanzamiento todo el mundo lloró mucho, o sea, mi mamá, ellos, pues porque había mucha gente conocida y había mucha gente conocida que no sabía la historia familiar, a pesar de que era gente muy cercana o que la sabían como muy por encimita, como lo que medio habíamos contado. Y ese lanzamiento fue muy impresionante. O sea, la gente se quedó muy impresionada de como de vislumbrar esa historia que había ahí detrás y cómo llevaban tantos años conociéndonos y no lo sabían. Y entonces sí, fue triste, sí, o sea, fue muy emocionante porque fue madre, estaba lanzando el libro, o sea, había publicado un libro que me había soñado toda mi vida y lo estaba lanzando, pero al mismo tiempo fue triste. Es que mira, todo es muy ambiguo porque yo siempre digo, lo más berraco de todo es que un tema que me generó tanta angustia en el pasado, hoy me esté generando alegría. O sea, es que solo eso, yo creo que al principio me sentía mal por eso, me sentía mal por Claro, sentirme bien, ¿sí me entendés? Y después entiendo. dije, no, pero qué carajos, yo he sufrido demasiado por esto. Si esto me está ahora dando un pedacito de alegría, pues me lo agarro para mí porque llevo muchos años sufriéndolo. Y desde eso ha sido como la actitud por eso soy tan abierta a todas las entrevistas, a todos los podcasts, a todos los clubes de lectura, ya a todo el mundo le digo que sí, porque me lo gozo y porque ya pasó la época del sufrimiento y ya estoy en otra fase distinta gracias a la literatura. Entonces, listo, ese día del lanzamiento fue como muy impactante para todos, luego mis hermanos lo leyeron, para ellos fue, sobre todo, es que los trillizos no se acuerdan mucho del papá, porque cuando a él lo mataron, los trillizos tenían 6 años. No, es que está. Entonces, no es que no se acuerdan, es que casi ni se acuerdan de él. Es que mira, yo recuerdo tanto ese capítulo que yo narro el día en que lo mataron, que a mí me llevaban de un lado para otro, porque nadie se atrevía a contarme lo que había pasado. Yo recuerdo cuando llegué a la casa de la abuelita, y estaba esa casa que no le cabía a una persona más y yo sabía que había pasado algo demasiado grave, que en el fondo sabía que era, pero me trataba como de decir mentiras a mí misma. Yo recuerdo cuando entré en esa casa que todo el mundo me miraba como, fue madre, ¿quién le va a contar? Y yo desesperada buscando a mi mamá, pues porque tenía unas ganas absurdas de que alguien me abrazara. Y yo recuerdo haber visto a los trillizos en un saloncito que hay ahí, los habían como metido y les habían puesto sus juguetes y sus cosas. Y yo recuerdo haberlos visto ahí jugando, como tan desentendidos de todo. Y recuerdo haber pensado, ay, qué rico para ellos, que no tienen que enterarse de lo que está pasando, de lo que a mí me van a contar, porque yo sí que en el fondo sabía lo que había pasado. Y recuerdo haber tenido ese pensamiento con respecto a ellos. Qué rico que ellos no tienen conciencia. Y en efecto, ellos no se acuerdan de casi nada. Entonces la lectura del libro fue como muy reveladora en muchos aspectos para ellos.
hubo muchas cosas que los impresionaron, que no tenían ni idea, que no sabían y era muy impactante porque habían sido parte de la historia, pero la desconocían, ¿sí me entiendes? Y con mi hermano mayor sí fue súper bonito porque, pues claro, mi hermano mayor sí es como muy contemporáneo mío y nosotros nunca habíamos hablado de ese tema. Mira, nunca. Es que ya te digo que ese Nunca. tema en la casa era vetado, o sea, ese tema en la casa no se hablaba. Es que el nombre del papá en la casa llevaba sin mencionarse 30 años, pues. Ah, Y entonces con mi hermano fue súper bonito porque ya nos podíamos sentar con el libro y él me mostraba un capítulo y me decía, mira, sí, yo me acuerdo de esto, yo me acuerdo de lo otro, yo esto lo recuerdo igual, o mira, vos pusiste ahí eso, pero yo me acuerdo de otra cosa. Fue como súper bonito acercarnos al tema, pero ya desde otro punto muy, muy diferente. y Y mi mamá, nunca te corrigieron, no te han corregido una sí, escena. pero nimiedades, porque es que finalmente yo digo que No. a pesar de que esto es un libro autobiográfico, pues está basado en la memoria, con lo cual al final puede ser de ficción, porque la memoria falla mucho. Yo Total. puse lo que yo me acordaba, pero mira, sí me sorprendió que mis recuerdos fueran tan similares a los de mi hermano. Él fue como el mayor punto con el que pude cotejar recuerdos Claro. y de verdad de verdad que nos impresionamos luego cuando los pusimos en común de los recuerdos tan similares que teníamos sobre ciertas cosas. Pues discrepamos pues en tonterías, pues, pero como en lo grande sí era un recuerdo muy similar. Y ¿Y de tu para terminar, mamá? sí, y mi mamá, ay no, mi mamá casi no lee ese libro, o sea, casi no lo lee. Es que era, te digo, lo empezaba a leer, qué pesar, lo empezaba a leer y es que estaba deshecha en lágrimas un párrafo después. Y decía, lo cerraba y decía, ay, yo no soy capaz de leer esto. Y lo dejaba ya abandonado en el nochero. De repente, por allá volví, cogía, leía algún otro que otro parrafito y lo mismo, o sea, quedaba destruida. Total, que no se lo estaba, no, dejó de leerlo mucho tiempo. Y todas sus amigas que ya se lo habían leído y querían llamarla y pues y felicitarla y decirle que estaban orgullosos de mí. Y mi mamá sí lee el libro. Pero ella le daba pena decir que no se lo había leído. Entonces ella decía, ay, sí, sí, es impresionante, pero no se lo había leído. Hasta que llegó, hasta que llegó un día en que me dijo, ay, Sara, me va a tocar leerme este libro, yo ya no sé qué más inventarle. Yo ya no sé qué más inventar a las que me llaman. Pues encerró un fin de semana, se lo leyó todo de pe a pa, lloró lo que no está escrito, pero yo creo que necesitaba hacer eso, porque ya, lo leyó, lo lloró, cerró el capítulo y ya quedó súper bien, ya quedó súper bien. Es que yo en esos días lo cogí para buscar un recuerdo y lo tiene subrayado todo, o sea, se ve que lo ha leído, releído y vuelto a leer y vuelve y lo mira y lo mantiene en el nochero, nunca lo ha movido del nochero y ya lo lee sin problema y ya habla con sus amigas de él sin problema y ya nosotras hablamos de él sin problema y cada que me llama, lo primero que me pregunta es qué ha pasado con el libro, porque se emociona mucho con todas las noticias que le cuento, es la que más se emociona. Entonces ya siento como que esa fase como de tristeza absoluta, de enfrentarlo, ya pasó para todos, ya pasó para todos. Ya la verdad es que el libro nos genera muchas satisfacciones a todos, muchas, muchas, No, muchas, muchas. esto, te cuento pues que aquí nos podríamos quedar contigo porque qué cantidad de historias tan maravillosas, sobre todo lo ameno, ¿no? O sea, la forma en que lo has contado es Y antes de increíble. que María Luisa diga más cosas La, para el cierre, la que marca el cierre aquí. sí, el, y ahora que estás tan contenta, tan feliz de todo este esfuerzo que has hecho con tanto éxito, además con tanta repercusión en tus hermanos, en tu mamá, o sea, en una palabra, mucha alegría, mucho gozo. Eso sería materia prima para otro libro. Esta Gozo, fase, alegría, satisfacción. Eso da. no, para mí no. Yo soy de las que pienso que la literatura, pues la literatura que a mí me gusta leer parte de las heridas.
parte de las Bueno, heridas y parte del dolor y parte del drama que significa estar vivos. Para mí de ahí parte por lo menos lo que a mí me gusta leer. Entonces bueno, en la escuela, yo no me imagino escribiendo sobre algo feliz, la verdad. bueno, a ti te pidieron primer conflicto, segundo Sí. conflicto. O sea, no, La vida, no, exacto. Bueno, no es un da, no poco como, da, es como no las da. canciones, todo es el derecho, el dolor, la tristeza, o sea, de ahí sale más la materia prima, es verdad, es así. Sí, Sale, sí, las sí. emociones así fuertes, Sí, claro, claro, es que que eso duelen. es. Y Sí, el es más que, difícil. Por eso a mí me llamó la atención cuando Manuel Vilas, pues bueno, me topé con su libro Alegría. Ujú. Llama la atención ese título, ¿no? Sí, 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 Bueno, sí, y sí. por cierto, hablando de títulos y antes de que terminemos, también cuéntanos el nombre. Se llama ¿Cómo maté a mi padre? ¿Qué te llevó a ponerle ese título? Mira, A lo es, mejor ya te lo han preguntado mucho, pero bueno. sí, 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 me lo han preguntado mucho, pero me gusta mucho hablar de eso porque yo sé que es un título muy violento, que incluso en un principio a mí me violentó mucho. Yo al principio tenía, en vez de ese título, cuando no tenía un título verdadero, sino que estaba buscando algo alusivo al silencio, porque yo sentía que el libro hablaba mucho del silencio, de las cosas no dichas. Entonces yo estaba buscando el título por ese lado, pero no lo encontraba y no lo encontraba. Y cuando le di a leer ese manuscrito, no a mi novio, sino al otro amigo que les digo que le doy a leer todo, yo se lo di a leer a él. Y en ese entonces, ese proyecto tenía un prólogo pues muy largo, como de 2 hojas, en donde explicaba el proceso por el que yo había atravesado escribiéndolo, o sea, el proceso de revivir al papá para poder plasmar los mayores recuerdos que pudiera extraer, pero que luego me había sentido con que su fantasma había quedado como tan vivo que me había sentido con la necesidad de deshacerme de él, de matarlo. Eso más o menos lo decía en un prólogo largo de 2 páginas. Y recuerdo que mi amigo lo leyó y me dijo, ay, quite ese prólogo y más bien titula el libro ¿Cómo maté a mi padre? Yo me quedé fría, yo le dije, ay, qué título tan bueno, pero tan duro. Fue lo que yo le dije. Dijo, pues piénselo, a mí me parece súper enganchador y me parece que refleja muy bien toda esa carreta que usted está diciendo en ese prólogo. Mira, y yo me quedé pensándolo y dije, sí, el título es muy violento y es muy incómodo, pero al final el contenido es eso, el contenido es violento y el contenido es incómodo y el contenido te hace como sentir mal, o sea, el libro en sí te hace sentir así. Pues yo creo que el título refleja muy bien esa incomodidad que significa leer el libro. Entonces me empezó como a gustar mucho y resolví que lo iba a dejar así. Y bueno, pues yo soy periodista, vos sabes, María Luisa, que titular es súper importante. Para mí los títulos eran muy importantes y yo desde mi óptica de periodista sentía que era un muy buen título además. Pero mira, a mí la gente, ya teniendo claro que el libro se iba a llamar así, a mí la gente me preguntaba, y me acuerdo recién llegada de Madrid, iba pues a mis clases de yoga y todas mis compañeras, ay, nos enteramos que vas a publicar un libro, qué emoción, ¿cómo se llama? A mí me da pena decirle. Y yo, no, 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 todavía no tiene título. Ya cuando era pues inminente que lo iba a publicar, pero vení, pero ¿cómo se llama el título? Pues para estar pendiente. Y yo me acuerdo que yo decía, ¿cómo maté a mi padre? Y la gente se quedaba sin palabras, ¿sabes? Es un título que deja al interlocutor sin saber qué decir. Porque si fuese un título amable, ay, se llama Alegría, ay, qué rico, no, voy a estar pendiente, qué buena pinta. Pero si tú dices como maté a mi padre, la gente no sabe qué decir, ay, qué bonito, no, ay, qué bueno, no, ay, qué emoción. No, no es ni bonito, ni bueno, ni emocionante, es un título súper Genera fuerte. dudas, pues uno dice, ¿cómo así? ¿Será que ella lo mató? Entonces, claro, entonces yo horrible. sentía, yo sentía que el interlocutor se quedaba frío cuando yo decía ese título. Y entonces, bueno, a mí también me daba dificultad decirlo hasta que ya como que me acostumbré, ya el título se normalizó, ya todos nos reconciliamos con él y ya siento pues que es un buen título y que refleja bien ese proceso por el que yo pasé, que en Y, parte pues es lo que digo al final del libro, que a mí me emociona mucho saber que a través de este libro me emociona sentir que le di a mi papá un mejor lugar donde estar que debajo de la tierra.
sino que ahora está en un libro. O sea, yo lo maté, pero para dejarlo en un libro, y eso me parece súper bonito. Y ya como que la gente ya pues lee el libro y comprende ese mecanismo de pensamiento que me llevó a él, y ya queda como reconciliado con el título, pero Así sí, esa es la historia del título, sí. Sí, exacto. No, es una cosa, realmente tiene muchísimo, o sea, hay muchísimo simbolismo ahí también, la verdad, Sí, sí. bastante. Y ahora tienes materia prima así de trágica para uno nuevo. Mira, el proyecto nuevo que ya incluso está listo, que lo voy a publicar también con Lumen, mira, también trata el tema de la ausencia paterna, pero no desde la muerte, sino desde el abandono. Mm, Sino desde el abandono. Entonces, mira, tiene ahí como cierto, es ficción pues completamente, pero sí habla del abandono, de es las diferente, consecuencias de las claro. consecuencias del Ya no abandono. es algo biográfico, o sea, este es Sí, no, biográfico no, ya no, pues obviamente uno para siempre nada. se apoya como en cosas de uno, pero sí, ya esta novela siguiente sí es ficción, completamente. Ay, pues te deseamos muchísimos éxitos con este, pues sobre todo la publicación que acaba de salir en España. Sí. Y de verdad que muy interesante todo este proceso y esperamos ser capaces de también escribir nuestro libro. Ay, Sara, pues muchísimas gracias, de verdad. Nuevamente te damos las gracias y el gusto de haber estado contigo, de haberte escuchado toda esta crónica tan entretenida. Seguramente le va a gustar a mucha gente y va a tener mucho éxito. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima. Exactamente, y así quedamos, que hasta la próxima.